Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y hoy les traigo un vídeo muy interesante de el relleno rápido de Excel. Pura magia, háganme caso. Bueno, como pueden ver aquí estoy en una tabla donde tengo nombres y apellidos y los quiero separar rápidamente y sin mucho trabajo. Entonces simplemente he escrito los dos primeros, el nombre y el apellido en la primera fila y me vengo al relleno rápido y pincho en relleno rápido, ya me coloca los nombres, me vengo al apellido, pincho en relleno rápido y ya me coloca los apellidos separados. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera los nombres y los apellidos separados y los quisiera juntar, pues pongo el primer nombre y apellido y luego me voy a relleno rápido y simplemente con darle a relleno rápido ya consigo unir el nombre y el apellido sin necesidad de utilizar ninguna concatenación ni nada complicado. En este caso también podemos utilizar el relleno rápido si queremos formar una dirección de correo electrónico con la primera inicial y el apellido, pues escribimos la primera inicial, luego escribimos el apellido, escribimos arroba dominio.com, el que sea. No te vayas del vídeo, pero por favor suscríbete, aprovecha ahora y continúa viendo el vídeo. Algunas veces con el relleno rápido tenemos que escribir dos elementos o tres elementos. En este caso vamos a escribir un par de ellos más porque si no, no nos coge bien y no nos hace bien el relleno. Entonces vamos a hacer dos en este caso y vamos a darle al relleno rápido y vemos que ya nos lo está haciendo muy bien. En este otro caso tenemos una serie de números de 8 cifras y queremos separarlos, formatearlos así con un guión en el centro. Entonces, no queremos complicarnos la vida. Lo que hacemos es, escribimos las tres primeras líneas y luego nos colocamos en la primera de arriba, le damos al relleno rápido y como ven, nos termina todas las demás opciones de manera automática. Y aquí en esta columna, pues lo que vamos a hacer es añadirle el año. Entonces, vamos a copiar el primero aquí y simplemente le añadimos barra 2021 y hacemos un relleno rápido y ya él nos lo completa con el año en la cadena. Otras opciones que tenemos es, por ejemplo, en este caso tenemos una serie de columnas aquí donde hay números y letras y queremos unirlas de forma que nos quede una combinación de 8 caracteres. En este caso también podemos hacerlo con esta opción, simplemente tenemos que añadir pues algunas líneas, en este caso voy a añadir otra línea más y voy a irme al relleno rápido, pero vemos que hay algunas celdas donde no ha hecho bien su trabajo, porque por ejemplo aquí tenemos BN4 y nos ha puesto QN4. Entonces, en estos casos lo que deberíamos de hacer es hacer más líneas, porque el relleno rápido lo que tiene es que si el patrón es un poco complicado, pues necesita que le pongamos más líneas para que sepa lo que tiene que hacer. Entonces en este caso vamos a poner P3, B3, 3B, V3 y vamos a borrar el resto y nos vamos a situar otra vez aquí, vamos a hacer el relleno rápido y en este caso ya vemos que nos está haciendo bien las combinaciones. Bueno, tengo otras opciones de relleno rápido, pero para que el vídeo no se alargue mucho, si les interesa y le dan a me gusta y me comentan en este vídeo, pues haré la segunda parte con más opciones de relleno rápido. Muchas gracias.